13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. Las deficiencias en el transporte público, el temor a ser despedido del trabajo y el consumismo son aspectos de la vida diaria que lamentablemente afectan la salud mental de la población moderna. La incidencia de mayores enfermedades hoy día son los estados angustiosos, el estrés que ha ido en aumento, producto de los cambios sociales y todos los problemas económicos que se están visualizando a nivel no tanto nacional, sino que más bien afuera, lo que junto a la cantidad de trabajo y la desestructuración de lo que es la familia, trae como consecuencia debilidad en la estructura y que la gente caiga entonces en mayor cantidad de depresiones, mayor cantidad de estados angustiosos, crisis de pánico que hoy día también son muy frecuentes, y el problema de la adicción a droga. Los trastornos progresivos en los ciclos de sueño, por ejemplo, generan estados de angustia que a la larga se convierten en depresión. Es necesario entonces cuidar de los descansos y días libres, además de la vida sana, el ejercicio y la práctica de actividades que nos saquen de la rutina. Hoy día hay mucho trabajo, no hay día libre, la gente trabaja de lunes a domingo. Los sistemas de turno también son muy desgastantes y se ve que los trastornos de los ciclos de sueño determinan que la gente caiga primero en angustia y después, si eso es progresivo y si eso se mantiene, bueno, no frecuentemente la gente empieza a hacer bajón anímico y cae en estado depresivo. Una preocupación adicional es la cobertura de salud respecto de estas enfermedades. La depresión está hoy cubierta por el sistema AUGE, lo que da derecho a contar con apoyo profesional y medicamentos. Conozca más de este tema hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este programa de Calidad de Vida a través de la pantalla de Canal 13C, y hoy con el doctor Pedro Pablo Marín vamos a entrevistar a un colega nuestro que es psiquiatra. Me refiero al doctor Jorge Ochoa. Jorge, hola. Bienvenido a nuestro programa. El doctor Ochoa estudió en la Universidad de Valparaíso y posteriormente hizo su beca en la Universidad de Chile. En Chile, Jorge, estamos viendo un problema así en general de alteraciones mentales más allá de lo normal en una población. ¿Tú lo ves así o no? Efectivamente, yo diría que el hombre moderno y Chile, dentro de los países que están liderando estos procesos de cambio, incluso ahora al interior de la OECD, está enfrentado a una serie de desafíos constantes y cambios constantes. Yo diría que el gran problema del hombre moderno hoy día es la adaptación al cambio. Y eso efectivamente está generando una serie de trastornos que tienen que ver con esto y que en la psiquiatría se llaman trastornos adaptativos, que es cuando nuestras capacidades, nuestras reservas se ven sobrepasadas por los requerimientos externos. Y ahí aparecen una serie de síntomas. Pero también, por otra parte, en esta sociedad, sobre todo en el mundo occidental, hay una sobremedicalización de la conducta humana. Por lo tanto, hay como bastante tendencia a sobreetiquetar una serie de cosas y colocarle de alguna manera algún sello de diagnóstico. Por ejemplo, recién hablaba con alguien del duelo. Hoy día es común que las familias no quieran vivir la tristeza y la pena del duelo. Van a un médico para tomar alguna benzodiazepina, algún ansiolítico, para no llorar. No es bien visto llorar. Se ha cambiado incluso el sentido del rito, porque el rito del funeral, de la misa, incluso es un momento que permite la catarsis. Y hoy día estamos como sacándonos el dolor de encima, no queriendo vivir. Y por otra parte también se da que efectivamente cuando hay una persona muy triste, muy apenada, dicen que está con depresión.
No con un duelo, no con su pena y su tristeza de haber perdido un ser querido, sino que no, tienes que ir al médico porque tú estás deprimido. Y ahí se confunde duelo, pena, tristeza, que son emociones, con estados, cuadros clínicos en que ya hablamos de una patología como la depresión. ¿Qué cosas debiera llevar a una persona que nos está viendo ahora a pensar que a lo mejor puedo tener una depresión? Lo más importante ahí es la estabilidad del cuadro. O sea, la depresión no es algo de un momento, se requiere por lo menos un periodo prolongado de este cuadro. O sea, estamos hablando mínimo 2 o más semanas, en que las características principales son la desvitalización. O sea, el individuo siente que está más desvitalizado, con menos energía, sentimientos de abatimiento, de tristeza. Hay una incapacidad para disfrutar de cosas que antes normalmente uno disfrutaba. O sea, alguien que disfruta leyendo deja de leer. El que practicaba deportes ya no le es tan llamativo ir a jugar con los amigos, por ejemplo el día martes, lo tienen que llamar para ir. Entonces, y lo otro que es asociado a este cuadro de pena, tristeza, abatimiento, incapacidad de disfrutar, se alteran los ritmos biológicos. O sea, la depresión es una enfermedad que afecta al organismo in toto, no solo al cerebro. El sueño. Se altera el ciclo de sueño. Lo más característico de los cuadros depresivos más melancólicos es que la persona comienza a tener despertares nocturnos. Más que dificultad para quedarse dormido, que puede existir, lo más común es que despierta varias veces. Despierta después de 3 o 4 horas de sueño, y lo otro es el despertar precoz, que es el sello, que es despertarse 1 hora antes de lo que normalmente, y de ahí ya no poder conciliar el sueño. Es que si eso no es por bulla, porque pasan las micros o un perro, eso yo encuentro que es un signo muy importante. Si alguien empieza a despertar a las 4, 5, 6 de la mañana y no se puede quedar dormido después, ojo, puede ser algo de una depresión. Y muchas veces ese despertar se acompaña de esta sensación de angustia. Un día más. O sea, tengo que enfrentar un día más sin la energía que yo tenía normalmente. Los otros ciclos que se alteran son el ciclo de la alimentación, los ritmos de alimentación, en más o en menos. Lo más común es que sean menos, la gente deja de comer, baja de peso de manera significativa, a veces en 2 meses se pueden bajar más de 5 kilos, se altera el ritmo de la libido, o sea, se pierde el apetito sexual, y eso en el varón es muy común. O sea, de hecho, en mi práctica clínica, cuando yo tengo pacientes varones que me dicen, doctor, ya ni siquiera me llama la atención mi mujer, y es porque está biológicamente muy comprometido por el cuadro. La experiencia de ustedes cuando un familiar se da cuenta y lo lleva al doctor, ¿la persona va o se niega la primera, la segunda, la tercera? ¿Un mensaje que hay que insistir? ¿O decir, bueno, ya se no quiere ir, ya es problema de él? Porque a veces esto ocurre en las personas mayores como en la gente joven. Aquí recién hablaba de la sobremedicalización de los cuadros. Una de las cosas buenas que ha pasado con esto es que hoy día cada vez es menos extraño que la gente hable de ir al psiquiatra o al psicólogo. Antes era solamente un terreno de tú estás loco, o sea, si vas al psiquiatra estás loco, no, estás fuera de sí. Hoy día ya no. Eso hay una mayor educación de parte de la población, y en Chile en eso hemos avanzado bastante. Ocurre sí que muchas veces el paciente no tiene la certeza de lo que está pasando y atribuye este cansancio, esta mayor pena o desvitalización a los problemas. Muchas veces se acompaña este cuadro de irritabilidad. Y ahí en la familia donde muchas veces dicen, no, tenemos que hacer algo, porque está uno más irritable, tolera menos. Por ejemplo, se tolera menos a los hijos, comienzan pequeñas rencillas familiares por temas que antes no ocurrían. Y hoy día además tengo entendido, esta es una enfermedad que la cubre, si uno tiene ISAPRE, la cubre el GES, el auge, ¿eso en todas partes de Chile? Sí. Una de las grandes cosas que trajo la ley GES... ¿A cualquier edad o tiene una edad? Mayores de 15 años la depresión. De ahí para adelante, Sí. aunque tenga 70, Sí. 80. Sin tope. Y está, como se sabe, el GES está tanto para el seguro público, FONASA, como para los privados y ISAPRE. El gran cambio, yo diría, y hay colegas que ya lo vienen afirmando, el GES diría yo que es una de las grandes revoluciones que se ha generado en este país
en cuanto a salud pública. ¿Para mejor? Para mejor, lejos para mejor. El Programa Nacional de Vacunación, el Programa de Alimentación Complementaria, que terminó con la desnutrición en Chile, le cambió el cuadro a los niños. ¿Cuántos años lleva el GES de depresión? En depresión comenzó el 2006, o sea, llevamos 5 años ya. ¿Y qué esperan ustedes, que van a disminuir las cifras, que los pacientes van a estar mejor tratados? ¿Cómo lo vamos a controlar después? Porque la vacunación, es decir, antes se vacunaba un 60, ahora un 90. Y en depresión, ¿cómo vamos a saber si lo estamos haciendo bien? Recién hoy día se están mostrando algunos indicadores de impacto clínico, que es el gran desafío. El otro gran cambio que trae el GES es que le abrió la puerta a la gran clase media chilena al psiquiatra. Ustedes sabían que los seguros, la parte psiquiátrica está muy poco cubierta, los seguros privados. Y hoy día está garantizada para la depresión tanto fármacos, atención psiquiátrica, psicoterapia, psicoeducación grupal, otras intervenciones profesionales y la hospitalización. Vamos a tener que parar aquí porque tenemos un aviso de nuestros auspiciadores que hacen posible que podamos seguir y volvemos, no se muevan, volvemos en un segundo. De vuelta en la segunda parte de nuestro programa, conversando con el doctor Ochoa acerca de las enfermedades mentales, su solución y fundamentalmente orientado a la depresión. Estábamos conversando los cambios que se han visto con los programas de mayor acceso a la población al psiquiatra, fundamentalmente. Ya las terapias psicológicas, tengo entendido, que antes no, claro, que antes no estaban incluidas en los programas de cobertura por plan en la ISAPRE sobre todo. ¿Quién decide si una persona va al psicólogo? Porque mucha gente, uno le dice, no, voy a ir al psicólogo. ¿Una persona, FONASA o ISAPRE, puede ir por su cuenta al psicólogo, Sí. o tiene que ir un doctor, decirle, mire, una orden como una interconsulta? Porque yo no puedo ir al kinesiólogo por mi cuenta. No puedo ir a un terapeuta ocupacional, a un nutricionista, sí. Al psicólogo sí puedo ir por mi cuenta. Se puede, sí. De hecho, hay muchas situaciones de vida en que uno a veces lo que requiere es solamente una orientación, una conversación. Muchas veces el psicólogo hace intervenciones de pareja, familiares, cuando hay alguna situación como un duelo que esté afectando a la familia y requiere alguna reorientación porque este sistema se tiene que reorganizar. Ahora, cuando hay sintomatología invalidante, como lo que hablamos recién respecto a la depresión, es conveniente que aparezca ahí ya el rol del médico y dependiendo de la gravedad del cuadro, o el especialista, que en este caso es el psiquiatra. Hoy día en el GES hay 3 patologías en salud mental incluidas. El consumo perjudicial en menores de 20 años de alcohol y sustancias, que muestra aquí esta lámina la cantidad de casos que se han visto acumulados. Este GES partió en 2007 y en FONASA son alrededor de 7.800 y tantos casos. En el caso de ISAPRE, mucho menor la utilización de este GES, son 450 casos. Esta es la distribución porcentual. Este es un GES que nació un poco mal constituido. Yo creo que por eso se ha usado, tiene poca tasa de uso. O sea, no fue formulado bien el protocolo. El otro patología, que fue la primera, que partió el 2005 en el sistema público, es la esquizofrenia de primer brote, que son los cuadros psicóticos graves. La diferencia entre psicosis y neurosis es que en la neurosis el paciente está consciente de su enfermedad. En la psicosis el paciente cree que está absolutamente Hay sano. una alteración del juicio. No sabe que está enfermo. Yo con respecto a la esquizofrenia he escuchado comentarios, 2 comentarios no buenos. Uno, que dejaron afuera a los esquizofrénicos que ya tenían el diagnóstico. Sí. Y 2, que los remedios se cambiaron por, llamemos, copia o no bioequivalente. Entonces ahí parece que hubo muchos pacientes que andaban medio chúcaros. Sí, ese es un tema que el ministro Mañalich está dándole mucha importancia, y yo apoyo efectivamente la gestión que está haciendo el ministerio en ese sentido de el tema de los genéricos en Chile. De que efectivamente tiene que haber un control, una certificación de que es equivalente el genérico a la molécula original. Tú tenías un dato de adherencia de tratamiento. Sí. Qué curioso, porque a pesar, yo no sé, pero me imagino los medicamentos aquí ustedes se los dan.
y tienen control gratuito médico y así todo, no sé, a los 6 meses como el 50%. Y eso se ha visto, es porque se aburrieron, porque se sintieron tan bien que abandonaron los remedios. ¿Se sabe por qué la adherencia es mala? Yo decía que había un 30% de pacientes que logran ser dados de alta por el psiquiatra. Y hay una tasa muy similar, un tercio, o sea, un 30% de los pacientes abandona el tratamiento. Porque se sienten muchas veces, el principal motivo, porque se sienten mejor. Ahora, este es un programa, entre comillas, de crónicos también, porque la depresión es un cuadro que tiende a cronificarse. O sea, uno podría hacer el símil del tratamiento del paciente depresivo al tratamiento de un paciente diabético, un hipertenso. El gran tema que nos enfrentamos es lo mismo que se enfrenta el especialista en medicina interna con su paciente diabético, que abandona tratamiento y hay que hacer rescate, o no se toman todos los medicamentos. En el caso del GES, la enfermera o un psicólogo lo llama porque el problema, el hipertenso, el diabético que se aburre y el doctor dice, bueno, el problema de él. Si él es el enfermo, él tiene que venir. Si no viene en 1 año, 2 años, tú no lo andas. No es proactivo. En depresión, auge, hay una proactividad, alguien lo llama, lo persigue y a pesar de eso la adherencia es baja. El protocolo GES establece que se tiene que hacer un seguimiento al abandono de tratamiento y se tiene que tener claridad y certeza de que el paciente no quiere, él está renunciando voluntariamente al tratamiento y por las razones que da. Claro, porque involucra mucho peligro en el sentido de que puede terminar en el suicidio. O sea, hay un riesgo de un 10%. ¿Puede volver 6 meses después? ¿Lo aceptan de nuevo? ¿Un GES 2, digamos? ¿GES 3? GES Ahora, ahí en la ley hay un vacío, porque puede ser interpretado de que el paciente vuelve y retoma el tratamiento con la activación del GES que ya había hecho en ese año. Pero podría pasar también de que si cerró el caso, por abandono de tratamiento, se cierra el caso, él sufra de nuevo una recaída o una recidiva, que es un nuevo episodio depresivo, y vaya a su ISAPRE o a su Seguro Salud, o si es FONASA, vaya al consultorio, tome hora nuevamente con el médico y se le diagnostique nuevamente otro episodio depresivo. Y ahí es un nuevo episodio el que estamos enfrentando, que es algo que es común en el trastorno depresivo. La nueva farmacología en depresión ¿ha traído realmente una mejoría en los pacientes? Lo que hoy día se sabe es que no hay diferencias significativas en la tasa de mejora, en el impacto que generan los diferentes antidepresivos. El perfil de respuesta es muy similar. Son similares. Los efectos colaterales son los diferentes. Y el gran desafío que hoy día tenemos es que el estudio STAR-D, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos, mostraba, que es un estudio naturalístico, que a un primer esquema farmacológico solo el 30% de los pacientes responden. Muchas veces hay que colocar un segundo antidepresivo o cambiar el esquema y ahí vamos subiendo hasta llegar a un 60-70% de remisión, pero agregando fármacos. Hasta hoy día en los mecanismos de acción, la farmacología no ha innovado mucho, no hay nuevos fármacos en el mercado y todos con un perfil de respuesta similar. ¿Cuál es el gran cambio? Los efectos secundarios. El perfil de seguridad. Hoy día tenemos fármacos con un perfil de seguridad muy bueno, claro, que permite, por ejemplo, tratar a un paciente posinfarto, que es común, claro, la depresión posinfarto o la depresión post-accidente vascular, están descritos cuadros con alta tasa de frecuencia, estamos hablando de un 40% de riesgo de pacientes posinfarto que hagan un cuadro depresivo, y ahí tú tienes fármacos bastante seguros. ¿Y qué hay de cierto esto que también se dice que cuando una persona está con angustia y depresión, la mayoría de los médicos habituales le es más fácil siempre tratar la angustia? Y cuando tú logras calmar la angustia, dicen, ahí afloreció la depresión. ¿Eso es verdad o no? ¿O un mito urbano, como dicen? Lo que pasa es que hay una tendencia, y ocurre mucho en la propia gente cuando se nos presenta al paciente, en que confunden angustia con depresión. Muchas veces le llaman depresión a un cuadro de ansiedad y al revés, a un cuadro de ansiedad lo tiñen como más bien desde estoy depresivo, doctor, y cuando uno hace la anamnesis se da cuenta que no es una depresión, es un trastorno ansioso. Ahí la gran forma de diferenciar es que la angustia es una emoción que tiene que ver con el futuro. Cuando yo estoy angustiado, estoy preocupado. La angustia me mueve hacia el futuro, a lo que se viene y que yo no voy a ser capaz de controlar. Qué bueno. Muy bueno. Hay muy bueno.
amenaza de despido en la fábrica, me van a ascender, porque incluso puede ser un evento positivo, claro. Me van a ascender, me van a mejorar el sueldo, pero no me siento capaz de manejar a esta gran cantidad de personas que van a quedar a mi cargo y me empiezo a angustiar, no duermo. Ahí el ciclo que se altera principalmente el sueño con el problema del insomnio-conciliación, porque estoy rumiando esto que se me viene y no estoy siendo capaz de controlar. Al revés, en la depresión miramos al pasado. Quedamos siempre pegados para atrás. Lo que no hice, la culpa porque hice algo mal. Siempre estoy en lo que dejé de hacer o lo que hice mal. La depresión es algo que me mueve hacia el pasado. Y como recién decía el doctor, no hay futuro. No. El futuro no lo veo. Mi preocupación no es tanto en el futuro, está en lo que dejé de hacer, que hice mal, me culpo mucho, hay mucha recriminación muchas veces en los cuadros depresivos. El otro mito urbano que se habla es que las benzodiazepinas en Chile están con receta retenida, o sea, un médico las tiene que indicar. La razón de eso, lo que yo he escuchado, es que eran dos. Una, que en Chile estaba consumiendo muchas benzodiazepinas por sujeto, por personas, y la otra, que con el alcohol las benzodiazepinas producen interacción, incluso amnesia, y que se estaban usando en las discotecas para... ¿Eso es verdad? ¿O cuál es la razón por qué las benzodiazepinas están controladas y no las antidepresivos? Esas dos razones son válidas, pero también está el tema del riesgo de la dependencia. El gran problema con la benzodiazepina es que se produce un cambio en el organismo que se llama tolerancia. Entonces la persona parte muchas veces tomando un diazepam o un clonazepam de tantos miligramos, a los pocos meses, para provocar el mismo efecto, comienzan, y por eso se está regulando, porque esos fármacos son de alto riesgo. Accidentes de tránsito, accidentes laborales. Por supuesto. En el uso crónico se ha visto que provocan deterioro cognitivo. ¿Y los antidepresivos, a tu juicio, deberían estar controlados por médicos? Porque hoy día se venden sin receta. El antidepresivo es un fármaco que debiera controlar un médico. Sí. Una época en que se abusó bastante de la fluoxetina en Chile. Claro. Para bajar de peso. Claro. Para bajar peso, para mejorar el ánimo. Yo tenía muchos pacientes que se sentían un poquito tristes y se tomaban y como había un efecto placebo, ellos sentían que se mejoraban con la fluoxetina al día. Imposible, porque además la fluoxetina es uno de los antidepresivos que tarda más en iniciar efecto, alrededor de 3-4 semanas. Eso, ¿por qué no le señala al público cuánto demora en un tratamiento antidepresivo a funcionar? En general los antidepresivos de hoy día tardan entre 2 hasta 4 semanas en el inicio de acción. O sea, sí, claro. No se puede decir que el tratamiento fracasó antes de 3 o 4 semanas. Y la mejoría, el ánimo, esta mejoría en los ritmos, muchas veces empieza a aparecer entre la segunda y tercera semana recién de tratamiento. Entonces, ahí viene el tema, perdón doctor, de por qué algunos médicos nos apoyamos en benzodiazepinas en el inicio de este tratamiento, porque como sabemos que el antidepresivo tiene un ciclo largo. Un ciclo largo, muchas veces lo que viene a hacer la benzodiazepina o el ansiolítico es bajar la angustia del paciente, mejorar a veces el ritmo de sueño, le permite tolerar el estrés que está sufriendo. Ese mes por lo menos. Yo, como tú sabes, yo soy médico internista, especialista en medicina interna y geriatra, y nosotros vemos la depresión en personas mayores. Y ahí vemos dos cosas. Uno, que hay gente que llega a ser persona mayor con una depresión de muchos años sin ser tratada. Y otro, que los medicamentos a veces que se usan o que se le indican tienen muchos de estos efectos colaterales que le producen a las personas incluso caídas y torpezas mentales. Hoy día en el GES hay un abanico de remedios, porque antiguamente en el Ministerio de Salud solamente contaba con pocos medicamentos. Claro, hoy día eso ya cambió. Sí, no. Hoy día incluso hay ISAPRES que han mejorado incluso el vademecum. Más allá de lo que la guía clínica GES sugiere, han incorporado otras moléculas a sugerencias nuestras de los médicos psiquiatras, porque para apuntar a todo el perfil de cuadros depresivos que podemos tener, porque esto es igual que en la hipertensión. Un paciente hipertensivo puede tener un perfil muy adrenérgico, otros tienen que ver más bien responden mejor a inhibidores de la convertasa, ahí está el tema de los bloqueadores, y en el caso de la depresión también. O sea, hay fármacos antidepresivos que provocan un poquito de sedación, entonces un paciente que está con mucho insomnio puede ser favorable, y ahí me ahorro el uso de la benzodiazepina. Entonces, esto de tener un abanico amplio permite ir escalonando. Un juego. Y además, como recién explicaba, sabemos
que para el primer esquema antidepresivo solamente el 30-40% de los pacientes va a responder. Queremos agradecerle al doctor Ochoa su participación en este programa esta semana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y con el doctor Pedro Pablo Marín les decimos que tengan un buen fin de semana. No se olviden de escribirnos al Twitter @doctorferrada o al mail para que nos hagan la sugerencia de los temas que a ustedes les gustaría que tratásemos. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias. .cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.